en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 5. La semana pasada también habíamos tocado sobre el mismo tema, pero ahora lo vamos a puntualizar, solamente el versículo 5. La bienaventuranza a los humildes. Amén. Bien, puesto en pie, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Solamente ese versículo. Amén. Tomen su asiento. Si ciertamente el domingo pasado habíamos tocado sobre la bienaventuranza a los humildes y también a los que tienen hambre y sed de justicia. Pero fíjese de que hay un punto muy importante en la bienaventuranza de los humildes. Porque trae una gran promesa de las cuales hasta el día de hoy nosotros la esperamos. Si bien es cierto, el pueblo de Israel, mediante Abraham, esperaban el cumplimiento de esa promesa. Si bien era cierto, a Abraham se le fue prometida esa heredad. Pero fíjese bien de que el apóstol Pablo lo declara también en sus epístolas y enseña de que Abraham, a pesar de haber recibido esa promesa, pero él no la recibió en vida. En lo que respecta gran parte del pueblo judío, inclusive parte del pueblo cristiano hoy en día, pensaba de que esa promesa a la heredad sería la tierra prometida de Canaán. Pero si así hubiese sido, la promesa que se le hizo a Abraham la hubiese recibido en vida. ¿Acaso Dios defraudó a Abraham? En ninguna manera. Porque la promesa que Dios hizo nunca fue para un solo pueblo en específico, porque le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Por lo tanto, esa herencia que a Abraham se le prometió no fue una tierra física, no fue una tierra exclusiva solamente para el pueblo de Israel. Lamentablemente a veces se hace una confusión con la tierra prometida de Canaán, pero esta promesa que Dios le hizo a Abraham no era en base a una tierra que ellos iban a obtener mediante guerras, sino que era una tierra en la cual todas las naciones iban a ser beneficiadas mediante la fe. En el libro de Apocalipsis habla la palabra del Señor y dice de que veía un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y quién componía ese cielo nuevo y la tierra nueva o la nueva Jerusalén? ¿La componía solamente el pueblo judío? La componía de todas las tribus, de todas las lenguas. Podemos ver, hermano, de que esa promesa de que Dios le hizo a Abraham no fue en base a una tierra física. Si así hubiese sido, Dios hubiese estafado, hubiese tal vez no cumplido su palabra con Abraham, porque Abraham no recibió esa promesa en vida. Pero mediante la fe alcanzó a todos. Con base
en esta parte, sobre la herencia de la tierra, viene el Señor y dice quiénes la van a recibir. Y hace una exclusividad. ¿Quiénes van a recibir la tierra prometida? Los humildes. Los humildes. Nuestra fe es esa, de que un día nosotros vamos a poseer esa tierra prometida que nuestro Dios nos ha prometido, que nuestro Dios nos ha anunciado que mediante su misericordia la vamos a poseer. Pero hay una exclusividad, que solamente los humildes la recibirán. Fíjese bien, que para ser humilde, primero tiene que pasar por todas las otras bienaventuranzas. Cuando empezamos nosotros el sermón expositivo sobre el Sermón del Monte, dice de que solamente a sus discípulos el Señor les enseñaba este sermón. Este sermón no era para personas ajenas que no conocían a Dios, sino que eran para personas específicas. La promesa de Dios a su tierra no es a cualquier persona. Son aquellos que ya reconocen su pobreza espiritual. Son aquellos que lloran su pecado cada día, que saben de que aunque puedan hacer todas las cosas, orar, ayunar, venir a los servicios de reunión, aunque hagan todo eso, eso no les va a asegurar la salvación. El único que asegura la salvación es Cristo, no nuestras obras. Es Cristo quien salva. Por lo tanto, el que es humilde, ¿a qué contribuye la palabra humildad? La palabra del Señor enseña y dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vemos de que nuestro Señor, a pesar de estar en contra de todo el mundo, porque Él vino a este mundo y el mundo no lo recibió, sino que le crucificó, pero el Señor en ninguna parte usó como un reproche o victimizándose de su vivencia espiritual. Decir: todos me atacan, todos me odian, ¿hasta cuándo tendré que soportar todo esto? Sino que Cristo iba como un cordero manso y humilde al matadero. No había ninguna circunstancia el cual hiciese a Cristo cuestionar el mandato de Dios. Simplemente Él lo obedecía y no había ninguna excusa ni reproche ante esa ordenanza. Cuando habla sobre humildad y mansedumbre, podemos ver de que la palabra humildad y mansedumbre son dones del Espíritu Santo. No es algo de que al hombre le nazca por sí solos. Es un don del Espíritu Santo. La única forma para poder heredar esa tierra es que ese don del Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Nosotros que creemos y confiamos en que Cristo es nuestro Redentor y mediante Él obtendremos la salvación y la tierra prometida, pero nuestro Señor hace alusión a los humildes, a la humildad. La persona que es humilde es una persona abnegada y una persona que tiene dominio de sí mismo. Para poder ser manso, hay que tener un control de nuestros impulsos y de nuestros sentimientos. Y dice la palabra del Señor de que el Señor nos dio poder. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo
Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, un espíritu de poder. Ese don del Espíritu Santo, el que se manifiesta con ese poder, para que nosotros nos abneguemos. Abneguemos quiere decir de que si siento un enojo, yo puedo controlar ese sentimiento mediante la mansedumbre y mediante la humildad. Humildad porque me someto al que me dio la orden, y mansedumbre, controlando mis sentimientos ante la adversidad. ¿Qué podrían decir los apóstoles si tuviesen que medir en estadísticas? ¿Cómo podía defenderse los cristianos de aquel tiempo, de los apóstoles, contra el Imperio Romano? Porque el Imperio Romano lo estaba matando y lo estaban asesinando. Fíjese bien cómo luchaba el Imperio Romano. El Imperio Romano, ¿sabe cómo luchaba? Con espadas, con ejércitos. Luchaba con caballos, con armaduras. Ahora fíjese bien cómo luchaba un cristiano. ¿Cómo luchaba un cristiano en aquel tiempo? Con nada. Pero la adversidad y la fe que estos hombres tenían en Cristo no apagó el deseo de predicar la palabra. Y aunque en ese entonces el Imperio Romano, después a lo largo de la historia, muchos gobiernos y política han intentado opacar la palabra de Dios, la palabra del Señor y el Evangelio ha prevalecido a pesar del ejército que se ha levantado. Y esto lo hace solamente el poder de Dios. De que el mundo tiene sus ejércitos y su espada y su armadura, el cristiano no tiene nada para defenderse físicamente. Pero mire bien cómo el Evangelio ha trascendido a lo largo de los años, porque Cristo, nuestro Padre y el Espíritu Santo han tomado la decisión de que el Evangelio siga permaneciendo. Nada puede pelear contra la voluntad de Dios. Nadie puede derrotar el poder de la evangelización. Nadie. Cristo en eso ya nos dio la victoria. La circunstancia muchas veces te hace ver injusticias, porque las leyes que están levantándose te están obligando y te están sometiendo a que tú obedezcas, o si no, consecuencias. Y esto muchas veces hace perder la mansedumbre al cristiano contemporáneo. Pero ¿hasta cuándo tendré que soportar? ¿Hasta cuándo tendré que enfrentar esta adversidad? ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que seguir enfrentando esta situación para predicar tu palabra? ¿Cristo dijo eso? No. Pero son cosas que a nosotros nos provocan porque nos falta humildad y nos falta mansedumbre. La palabra del Señor es nuevamente clara y dice de que solamente los humildes heredarán la tierra. ¿Sabe lo que es contrario a la mansedumbre? La soberbia y por consiguiente la ira. Hermanos, si en algún momento nosotros estamos sintiendo algo así, preocúpese, porque la palabra del Señor nos dice de que solamente el manso y el humilde va a heredar la tierra. Ayúdanos, Señor. Va a heredar esa tierra. Nosotros estamos en este lugar para eso. A veces nosotros solamente hacemos alusión al cambio que el Señor hace en nosotros. Y a veces nosotros queremos experimentar un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio de vida en lo que antes hacíamos, en lo que ahora practicamos.
pensando de que solamente eso es el fundamento del cristiano. Pero no. Hay algunos que se sienten orgullosos con haber cambiado. Hay algunos que, aun a pesar de que han recibido un cambio del Señor, a pesar de que han sido libertados de lo que antes practicaban, pero se sienten orgullosos de lo que ahora son. Cuando la palabra del Señor nos dice de que ese no es el fundamento. Si el Señor te cambió, no es para que te gloríes en el quien eres ahora, sino que para que gloríes a Cristo con tu vida, con tus actitudes, para que la gloria del Señor se vea reflejada en tu vida. El fundamento de un cristiano no es tan solo cambiar para que la demás gente diga, ahora eres una buena persona, sino que la intención es cambiar para agradar al Padre, al que te amó, al que te perdona, al que te redime, al que escucha tus oraciones cuando estás en secreto, el que te oye cuando estás aproblemado, el que te oye cuando muchas veces te has sentido solo, el que te oye cuando muchas veces estás pasando necesidad. Ese es el verdadero sentido de un cambio de vida. No para exaltarnos y vivir ahora como se vivía en esos tiempos, como los fariseos. Y el apóstol Pablo tuvo que ocupar ese término y decir, yo soy más fariseo que ustedes. Soy fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al sexto, imagínense, al sexto día, al octavo. Y tenían competencia quién había sido circuncidado antes y quién había sido circuncidado después. Lo que a veces algunos también vienen y dicen, yo oro 2 horas diarias, pensando de que muchas veces eso nos va a hacer más meritorio para que Dios nos perdone. Pero esto no es una competencia. Esto es para que vivamos conforme a la misericordia y poder de Dios. Y hermanos, cuando hablamos de humildad, hablamos de que hay una forma en que nosotros podamos obedecer a la voz de Dios mediante la humildad. Fíjese de que cuando Cristo comenzó su ministerio, la comenzó con el Espíritu Santo. Se bautizó y descendió el Espíritu Santo como paloma y posó sobre él. Y vino una voz y dijo, este es mi Hijo amado. Nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, la comenzó mediante el Espíritu Santo. Y ahora dice, sed imitadores de mí. Es imposible que una persona pueda ser mansa o humilde sin tener al Espíritu Santo. ¿Saben lo que ocurre hoy en día? Las guerras están por doquier. No tan solo una guerra entre países, sino que a veces las guerras están entre familias, entre hijos, entre hermanos. Es que si él cede primero, yo cedo. Si él continúa, yo continúo. Porque ¿quién va a querer parar primero? ¿Quién va a querer detener la guerra primero y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Los judíos tenían una costumbre como algo piadoso de perdonar hasta 3 veces o hasta 5 veces los más piadosos. Cuando Pedro dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar? Hasta 7
buscando la forma de exceder el límite de un fariseo. Y el Señor le dijo, no es hasta 7, son 70 veces 7. Porque el que es un verdadero hijo de Dios, que está buscando esa heredad, busca la mansedumbre de que ese corazón no se endurezca, sino que mantenga ese corazón blando mediante el perdón, mediante el arrepentimiento, mediante la reconciliación, no tan solo con Dios, sino con tus prójimos. La mansedumbre no es tan solo cuando tú obedeces al pastor cuando te envía a un lugar a predicar. La mansedumbre se aplica también mediante el perdón. Hoy en día, un país comenzó la guerra porque otro hizo un atentado. El que hizo el atentado dijo, sí, hice un atentado porque tú te quisiste apropiar de mis petróleos. Y dice, sí, que yo quise reactivar la economía mediante apropiarme del petróleo. Y al final viene una discusión que no va a terminar nunca. Así son las guerras. No hay quien quiera ceder. Un día viendo discutir a mis hijos, y uno decía, sí, pero que tú me hiciste esto, pero tú me hiciste esto otro, pero tú me hiciste aquí, tú me hiciste allá. Y yo le dije, a ver, si seguimos reprochándonos cosas, esta discusión no va a acabar nunca. ¿Cuándo va a terminar esta discusión? Alguien tiene que ceder y decir, ¿sabes qué? Igual yo lo que hice no estuvo bien. Discúlpame. Pero hoy en día nadie quiere ceder. Queremos una heredad. Queremos recibir la promesa de Dios, pero no queremos someternos al mandato de Dios. La palabra del Señor es clara y nos enseña sobre cómo podemos ser humildes. Y esta humildad, hermano, es cuando el Espíritu Santo de Dios te insta y te amonesta cada día a buscar de su presencia, a que te sometas a lo que Él quiere decirte. Hoy en día hay gente de que no le gusta la palabra de Dios y no es humilde al oírla, lo que habíamos hablado. Una persona que es humilde no tan solo oye la palabra de Dios, sino que se somete a ella. Y no se somete en ella solamente en algunas cosas, sino que escudriña su vida para buscar todas las formas en cómo aplicar la palabra de Dios dentro de nuestros corazones. Es imposible que una persona humilde no sea mansa. Pero sí es posible de que aparenta personas que son tal vez o tienen la intención de ser humildes, pero por dentro tienen odio. Las circunstancias de la vida nos lleva a que nosotros guardemos rencores. La circunstancia de la vida muchas veces nos lleva a que nosotros tengamos reproches hacia otras personas. Pero fíjese bien, una persona humilde no busca su propia justicia. Una persona humilde busca de que la voz de Dios sea su justicia. Una persona humilde no va a cuestionar a Dios que por qué a mí me tuvieron que cortar la cabeza y al otro no le hicieron nada. ¿Se imagina usted un apóstol Pablo enfrentando sus adversidades en reproche en contra del Señor? Una persona que sabía lo que tenía que hacer, una persona que sabía lo que tenía que enfrentar por predicar el Evangelio. Dice la palabra del Señor que se levantarán en contra de nosotros, mintiendo, pero también hay una bienaventuranza allí.
hay una bienaventuranza. Pero fíjese bien, dice mintiendo, no dice diciendo verdades. Es que miren, están hablando de mí y eso no se debe hacer. Pero, a ver, ¿están hablando una mentira o están hablando una verdad? La palabra del Señor dice de que son bienaventurados los que hablan en contra de nosotros, pero mintiendo. Si hablan una verdad, es otra cosa. El problema está en que existen cristianos, entre comillas, el cual convalidan su pecado con una forma teológica. ¿A qué me refiero? De que cometen un pecado y después utilizan la misma Biblia para poder excusar ese pecado. Es que yo podía haberlo hecho porque aquí y allá. Es que esta persona me agredió. Yo por eso me defendí. La palabra del Señor habla de la defensa propia. ¿Y dónde está la humildad? ¿Dónde está la mansedumbre? Y la palabra del Señor nos habla, dice que estáis llenos de odio, llenos de guerra, llenos de envidia, llenos de codicia. Son cosas, hermanos, que provocan que ya no haya humildad. Una persona humilde no trata de buscar cosas para ostentar, no trata de buscar cosas para satisfacer su propia vida. Una persona humilde lo único que quiere es que la voz de Dios sea un reflejo en nosotros. Cristo renunció a cualquier cosa que le ofrecieron, inclusive lo buscaron para que él fuese un líder guerrillero en contra del Imperio Romano, y Cristo dice de que se fue de allí porque la gente se estaba amotinando para tomarlo como un líder, y él se iba de allí y se iba a otro lado hasta que ese grupo se disolvía y nuevamente volvía a venir. Eso lo hace una persona humilde, mansa. Una persona que es mansa, si lo asemejamos con un animal, una persona que es mansa no hace lo que quiere, sino que hace lo que el jinete le está indicando. Muchas veces nuestros proyectos de vida son dejados de lado porque hay una mansedumbre en hacer la voluntad de Dios, en honrar a Dios. Hay trabajos hoy en día inclusive de que nos incitan a pecar, como un abogado. ¿Se imagina un abogado tomando un caso de un ladrón y tener que defenderlo? ¿O tener que defender a un violador y tener que decir de que él no hizo nada? Pero ese es su trabajo. Y así, hermanos, hay personas de que mediante ese trabajo tienen que tomar casos, lamentablemente, que son terribles. ¿Por qué? Porque el dinero va mucho más allá que el criterio de una persona. Pero una persona que es humilde no busca lucrarse con su propio beneficio, sino que la única intención es exaltar a Dios como el que perdonó y cambió tu vida. Cuando tú reconoces tu pobreza espiritual, ¿quieres ser una persona mansa y una persona humilde? En respuesta al que te salva. En un sentido de amor, en forma recíproca, de amar a Dios por su misericordia. Cuando te das cuenta de que tu pecado era meritorio de muerte, te das cuenta de que no hay forma en cómo se pueda pagar. El rey David estaba muy consciente de esto. El adulterio se paga con muerte. Y esa era la ley. ¿David lo pagó? ¿Fue muerto? No. Había misericordia. Ya estaba la gracia de Dios allí.
Por lo tanto, cuando el rey David se dio cuenta de su pobreza espiritual y ya su incapacidad de ir a Dios, porque a veces el hombre tiene como un ego, pero cuando se da cuenta de que ese pecado fue muy grave y merece la muerte, ahora se da cuenta de que ya no tiene nada. No hay cómo ir a Dios si no es Dios quien viene a nosotros. Cuando te das cuenta de que es Dios viniendo a tu vida, reconoces ahora la misericordia de Dios y quieres servirle. No ostentando cosas ni cargos, como lo hablábamos sobre el hijo pródigo. No quiso volver para ser el mano derecha de su padre, sino que dijo, ni siquiera soy digno de ser llamado un hijo. Cuando hay una persona que reconoce su pobreza espiritual, viene a Cristo con mansedumbre y con humildad, porque sabe de que todos sus actos son contados como actos, como trapos de inmundicia. Esa palabra, trapos de inmundicia, usted la puede encontrar en el Antiguo Testamento y era utilizado como el paño que ocupaban esas mujeres cuando estaban en sus periodos. Esos trapos, hermanos, que limpiaban aquello, eran considerados como trapos de inmundicia. Y así el Señor se refleja a nuestras buenas obras. Todas nuestras buenas obras son contadas como trapos de inmundicia. ¿A qué se refiere esto? ¿De que Dios no ve entonces lo que hacemos nosotros? No, se está refiriendo a que todo aquel que quiere exaltar lo bueno que hace para considerarse mejor que el resto es un trapo de inmundicia. Si tú tratas de cambiar tu vida para demostrarle a las demás personas de que ahora merecen más respeto por el cambio que hay en ti, estás mal. Allí no hay humildad, allí no hay mansedumbre. Hay personas que ayudan al pobre, hay personas que ayudan a las viudas y al huérfano y hacen muchas obras donativas y donan gran parte de sus dineros y son contados como una buena obra aquí en esta tierra, en esta sociedad. Eran una muy buena persona, siempre ayudaba al prójimo, pero hay personas que lo hacen para que los demás lo reconozcan a uno, lo exalten por lo que uno hace. Por eso que la palabra del Señor dice de que aquel que ayuda o hace algún bien, que se quede callado, que no trate de buscar su propia gloria. Pero regularmente es como a veces contradictorio, es que yo hago muchas cosas buenas. Felipe Camiroaga era un hombre muy bueno porque ayuda a tanta gente. ¿Habrá sido así realmente? ¿Cuál habrá sido la intención de ayudar? Tal vez para que le reconociesen, o tal vez él no contaba a la gente, pero él se sentía bien a sí mismo. A veces nosotros hacemos buenas obras para nosotros sentirnos bien. Tal vez no contamos a la demás gente, pero sí nosotros nos sentimos bien. ¿Y eso para qué lo que es? Para exaltar tu vida. Ya no hay mansedumbre allí. No hay humildad allí. Sino que la persona hace buenas obras ¿para qué? Para sentirse bien consigo misma. No para agradar a Dios. Una persona que hace una buena obra dice, gracias Señor, porque tú me diste los medios. Señor, gracias porque tú me diste este trabajo y las capacidades para ayudar a la gente. Aunque esto ni siquiera es un mérito para ser salvo, porque yo merecía la muerte en mi pecado. Pero gracias Señor por darme el día y la hora para poder ayudar. La persona que es humilde siempre exalta a Dios, porque te dio la capacidad en dinero, o te dio la capacidad con el tiempo, o te dio la capacidad de palabra para llegar a otra persona, pero no para que te exaltes a ti mismo. Una persona que es humilde y es mansa, no busca reprochar a Dios por lo que vive,
sino que es una persona abnegada. Hermanos, si entiendes lo que significa servir a Cristo, entiendes el costo de servir a Dios, hay veces que vas a tener que morder tu lengua, hay veces que muchas veces vas a llorar porque tu carne quiere reaccionar, pero la palabra del Señor nos demuestra de que aquellos que son mansos y son humildes es porque el don del Espíritu Santo de Dios está dentro de la persona. Y cuando el don del Espíritu Santo está dentro de la persona puede controlar sus sentimientos, sus pensamientos, para que esto no provoque una raíz de amargura, para que esto no provoque un rencor, para que esto no provoque una angustia o una depresión, o no provoque algo que podamos nosotros reprocharle a Dios, que por qué tanto tiempo sirviéndole y no hemos podido ser felices. Porque eso es lo que nuestra carne busca, una felicidad sin problemas, una tranquilidad. Pero la palabra del Señor no nos enseña eso. Nos enseña de que vamos a estar en este mundo enfrentando dificultades, pero tenemos que ser mansos y humildes. Callar nuestra boca. Al mal tenemos que pagarlo con bien. Al que nos bofetea tenemos que pagarle con bien. Y dice de que estas personas que se abnegan de esto son quienes van a recibir la tierra por heredad. Hermano, yo sé que a ustedes muchas veces le ha pasado. A mí inclusive una vez hasta me escupieron la cara. Y me decían cantidades de insultos evangélicos tal por cual. Es lo primero que hace el mundo. Pero cuando alguien quiere agradar a Dios, cuando hay una persona que es mansa y que es humilde, controla sus sentimientos. Y a veces dicen, pero ¿cómo aguantas tanto? Porque regularmente las personas que buscan la mansedumbre y buscan la humildad son consideradas como tontos. O son consideradas como personas sin carácter. Ay, que no tiene carácter para frenar el problema. Pero no saben lo que cuesta muchas veces y lo que uno llora para poder controlar sus propias reacciones. Aquellos que han experimentado esto y han puesto a prueba su propia carne, entenderán de lo que hablo. Muchas veces mordernos los labios para no decir nada. Y lo peor de todo, muchas veces, tener que vivir con el pensamiento del odio y tener que lidiar todos los días con la sensación de venganza. Y tenemos que luchar contra eso. Porque eso es lo que quiere el diablo. Quiere de que tú no heredes la tierra, hermano. Quiere traerte problemas y quiere traerte dificultades para que tú no heredes esa tierra. Solamente los mansos y humildes la van a heredar. Los que son humildes. Si nos quedamos callados, a veces nuestro orgullo tiene que romperse. Nuestro ego tiene que romperse. No puede ser que dentro de la familia pasen días sin hablarse. No puede ser que dentro de un núcleo familiar no haya un perdón. No tan solo dentro de la familia, dentro del trabajo. Una persona que busca el perdón de Dios controla sus sentimientos. Déjeme decirle algo. Hay algunos que dicen que yo soy tan pecador porque tengo sentimientos de ira, tengo sentimientos de soberbia. Yo te puedo decir de que bienvenido al grupo de los hijos del Señor. Todos nosotros sentimos lo mismo, con la diferencia que luchamos contra nuestras actitudes,